bueno, con bioquímica estamos un tanto adelantados y la era de física es más cerca, así que quiero utilizar el tiempo que tenemos para fisio, digamos. Hoy vemos grupos sanguíneos y después vemos corazón como bomba. Bien, sobre grupos sanguíneos. Seguramente ustedes ya escucharon a alguien hablar que, qué sé yo, que es B positivo, A positivo, cero negativo, cero positivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que alguien tenga un grupo sanguíneo? ¿Qué es lo que nos difiere de otra persona en relación a la sangre? O sea, ¿por qué la sangre de las personas no son compatibles? ¿Por qué si haces una transfusión de, qué sé yo, de un cero positivo a un cero negativo, la persona puede tener algún tipo de reacción y, y puede estar peor de lo que estaba antes de recibir la transfusión? Bueno, hoy vamos a descubrir por qué y tiene mucho que ver con toda la parte de inmunidad. Así que no sé si lo tienen en inmunidad claro, pero hoy vamos a utilizar muchos conceptos de la clase de inmunidad, de la clase de glóbulos blancos, ¿sí? Así que bueno, nada. Grupos sanguíneos. Cuando víamos inmunidad, cuando estábamos viendo glóbulos blancos, habían dos conceptos que habíamos visto, que era el concepto de anticuerpo y el concepto de antígeno. ¿Qué sería el antígeno? Antígeno es la molécula, cualquier tipo de molécula, que pueda producir una respuesta inmune, una respuesta inmunológica en el organismo, en el sistema, ¿sí? Así que cualquier molécula que entre a mi cuerpo o que sea de mi cuerpo, que me produzca una reacción inmune, es un antígeno, es conocido como un antígeno, que lo abreviamos para AG. Así que, ejemplo, si soy infectado con una bacteria, con una Escherichia coli, por ejemplo, y esa Escherichia coli, esa bacteria en mi intestino, cuando está pasando por mi intestino, esa bacteria tiene una cápsula. Bueno, esa cápsula de la bacteria no es mía. Y la principal función del sistema inmune era proteger lo propio, diferenciar lo propio de lo no propio, ¿sí? Lo que es nuestro de lo que no es nuestro. Así que mi sistema inmune, cuando se da cuenta que hay una molécula, en este caso la cápsula de la bacteria, que no es mía, no es nuestra, que no la reconoce, la ataca, ¿sí? Porque esa es su función, es defender lo que es nuestro de lo que no es nuestro. Y bueno, ¿y cómo sabe qué es nuestro y cuáles son las partículas que no hacen parte de nuestro cuerpo? Bueno, lo sabe porque nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos más que nada pasan por un proceso de maduración. Lo vamos a ver en la tercera era de bioquímica, que es inmuno. Los linfocitos pasan por un proceso de maduración. Los linfocitos T se maduran en el timo y los linfocitos B no se maduran en el vaso. Guarden con eso, se maduran en la médula ósea, ¿sí? Y en ese proceso de maduración se les presenta a esos linfocitos moléculas de todo el cuerpo, ¿sí? Así que, qué sé yo, una partícula de las células del páncreas, una partícula de las neuronas, una partícula de todo, ¿sí? Polisacáridos y proteínas de todo el cuerpo. Se les presenta a esas células, a esos linfocitos, para que sepan, cuando estén trabajando, cuando estén en la sangre, sepan que no las pueden atacar, que son propias. La cosa es que no le presentan moléculas extrañas, justamente porque no las tenemos. Entonces, cuando entra una bacteria, cuando entra un parásito, un virus, el cuerpo, el sistema inmune lo que hace es reconocer esa partícula de esa bacteria, de ese virus, sea proteína, sea un glúcido, un ácido nucleico, la reconoce y dice, a ver, esto no es mío, así que lo atacamos. ¿Qué es el problema que tienen las personas que tienen enfermedades autoinmunes? ¿Qué les pasa a los que tienen enfermedades autoinmunes? Como por ejemplo el diabetes tipo uno, ¿sí? El diabetes tipo uno no es por un problema de la alimentación, no es porque es sedentario, no es porque, qué sé yo, come mucho azúcar, no. El diabético tipo uno era porque sus propios linfocitos producían anticuerpos contra las células de su páncreas. No las reconocían. ¿Sí? Los linfocitos pasaban por el páncreas y decían, a ver,
No, no creo que esto sea mía. Y le atacaban las células beta, justamente las células de los hilotes de Langerhans que producían insulina. Así que ese era el problema principal del diabético tipo 1. Esa era la razón por la cual se inyectaba insulina toda la vida, porque su cuerpo no la podía producir, ¿sí? Así que nuestro cuerpo siempre trata de defender lo propio y cuando se da cuenta que hay una molécula distinta, produce una respuesta inmune. Y esa molécula distinta la vamos a decir, la vamos a llamar de antígeno. Así que este antígeno podría ser la cápsula de una Escherichia coli, de una bacteria, podría ser una proteína del VIH, de un virus, de un parásito, ¿sí? Incluso para los que son alérgicos, podría ser una partícula normal. Vieron que, por ejemplo, hay gente que es alérgica a maní o qué sé yo, a alimentos de marinos o a polvo. Bueno, a esas personas, cuando la partícula entra en su cuerpo, partículas normales de la comida que la deberían ver como partículas habituales, le atacan porque piensan que es una partícula extraña. Así que para los que tienen alergia, el polvo, el maní, tienen antígenos, sí tienen moléculas que producen una respuesta inmune, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la respuesta inmune que producimos? Son varias. Vimos en unidad que teníamos la innata y la adaptativa, y en la adaptativa, la respuesta humoral, la respuesta de la sangre, que estaba en la sangre, eran los anticuerpos, ¿sí? Así que cuando entra cualquier tipo de antígeno en nuestro cuerpo, incluso si nuestro propio cuerpo produce antígenos, por ejemplo, las células tumorales o las células cancerígenas, que son células nuestras, pero que empiezan a producir proteínas y hacer mitosis de una forma diferente de la nuestra, bueno, también pueden ser consideradas antígenos, también pueden producir una respuesta inmune. Así que cuando hay algún tipo de antígeno, empezamos a producir anticuerpos. El anticuerpo sería una proteína, una inmunoglobulina, ¿sí? Por eso siempre lo vamos a ver como Ig, IgA, IgD, IgM, IgG. Bueno, es una inmunoglobulina, una proteína de defensa secretada por los linfocitos B. Su misión es encontrar el antígeno, unirse a él y marcarlo para su posterior eliminación. Así que el anticuerpo lo que hace básicamente es unirse al antígeno y decir, estás marcado para morir, así que te vean, te van a destruir, porque yo me uní, ¿sí? El anticuerpo no debería unirse a partículas normales del cuerpo, simplemente normalmente a partículas extrañas. Así que si se une a algo, lo marca para la destrucción, ¿sí? Así que, por ejemplo, en alguien que tiene algún tipo de hipotiroidismo en el cual se le destruye la glándula tiroides. ¿Por qué le pasa eso? En algunos casos es una enfermedad autoinmune. El propio cuerpo no reconoce las partículas de la glándula tiroides y produce anticuerpos contra la glándula tiroides porque piensa que es extraña, piensa que es un organismo de afuera y los anticuerpos se unen a la glándula tiroides y la marcan para la destrucción. Y nuestro propio cuerpo lo destruye, ¿sí? Así que cuando se unen forman un complejo que se llama anticuerpo antígeno y los tipos de anticuerpo eran estos cinco: inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la E y la D, ¿sí? Pregunta Miguel. ¿Cuál de estos anticuerpos era el que se encontraba en la mucosa? El- Creo que la G. No. Más que nada la inmunoglobulina A. Sí, la inmunoglobulina A es la que más se encuentra, por así decir, en mucosas, en lo que sería la boca, qué sé yo, mucosas en general. ¿Sí? Pregunta Samuel. ¿Cuál de estos anticuerpos era relacionado con las alergias y con los parásitos? ¿Y Y?
Sí, sí, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina aumentaba en casos de alergias y en caso de que tengas una parasitosis, sí, un parásito dentro de tu cuerpo. Fue justamente la respuesta de los eosinófilos y de los basófilos. Bien, ¿cuál de estas inmunoglobulinas logra atravesar la placenta, Ari? No me acuerdo. IgG, ¿sí? IgG. Yo lo que hacía para acordarme era IgG, G de gestante. Sí, la IgG es la que logra atravesar la placenta y esto va a ser muy importante hoy para nosotros porque cuando estamos viendo grupos sanguíneos vamos a ver que muchas veces hay reacción contra o sea, la madre muchas veces tiene reacción contra la sangre de su propio hijo. Así que los anticuerpos que logran pasar la placenta es la inmunoglobulina G y esto va a ser importante, ¿sí? Porque justamente de esto depende la reacción que tiene la madre contra la sangre de su hijo. Y bueno, otra cosita que quiero que tengan en cuenta también era que entre inmunoglobulina M y inmunoglobulina G había una diferencia, porque inmunoglobulina M se producía eh, más cerca de la enfermedad. O sea, qué sé yo, fuiste infectado con algún tipo de virus, tenés una infección viral, el primer anticuerpo que te produce en tu cuerpo es inmunoglobulina G, que todavía no es tan específico, ¿sí? Que era la respuesta primaria. Después, cuando te volvés a infectar o cuando se pasan algunos meses, empezás a producir inmunoglobulina G. Y eso demuestra que no es que estás teniendo la enfermedad ahora, sino que ya la tuviste antes y ahora producís anticuerpos que son más específicos, ¿sí? Yo sí sé que la IgM es mayor, entonces uno puede pensar, entonces esa es la mejor que hay. Bueno, está buena, sí, pero la mejor es la IgG, porque aunque la IgM sea muy grande, la IgG es bien específica, mucho más específica que la IgM, sí. Así que es más eficaz, es más eficaz. Bueno, sí, eso, la respuesta secundaria. En la respuesta, sí, dicen IgM, sí. Justamente, respuesta inmune primaria era más que nada IgM y respuesta inmune secundaria era IgG. Acuérdense que esto es respuesta adaptativa o innata. Inato. Adaptación, Adaptativa. pero, claro, adaptación. Adaptativa, sí. La respuesta innata, acuérdense que no teníamos anticuerpos. Lo que teníamos en la respuesta innata era el sistema de complemento, que también son proteínas que viajan por la sangre, pero no son específicas como los anticuerpos. ¿Sí? Todos los anticuerpos hacen parte de la respuesta adaptativa, incluso porque la célula que lo produce es el linfocito B, y los linfocitos eran las principales células de la respuesta adaptativa, ¿sí? Eran consideradas como las células más inteligentes, porque, qué sé yo, si entra una bacteria, ponele un Streptococcus pyogenes, una faringitis, entra una bacteria, el macrófago le ataca. Y qué sé yo, el día de mañana, cuando yo vuelva a infectarme con esa misma bacteria, el macrófago no se acuerda que el cuerpo ya fue infectado por esa bacteria, porque las células no tienen memoria. Entonces, le ataca de la misma forma, diferente a los linfocitos. Los linfocitos eran de la respuesta adaptativa, o sea, se adaptan. Eso significa que sí producen células de memoria y se acuerdan específicamente qué tipo de faringitis, qué tipo de bacteria te infectó. Y eso hace que cuando te infectes la segunda vez, la respuesta sea mucho más eficaz, porque ya sabes específicamente el lugar que tiene que atacar, la proteína que es el punto débil de la bacteria, así, ya sabe cómo matarla más rápido, digamos. Bien, incluso esto es interesante porque no sé si ustedes en la época de la pandemia hacían los test y te decían, qué sé yo, no tuviste, o sea, no te daba positivo en ese momento, no tenés el virus ahora.
pero sí lo tuviste antes. No sé si escucharon de eso, que la gente decía, ay, no, no estoy infectado, pero el test me decía que ya sí, ya fui infectado antes, pero ahora ya no estoy. ¿Escucharon hablar de eso en la pandemia? Sí, sí. Sí. Bueno, eso era justamente por estas inmunoglobulinas, porque imagínate que cuando vos tenés la respuesta primaria, la que te aumenta es la IgM. Así que la gente cuando se infectaba de COVID, eh, la primera vez, ¿qué es lo que te producía? IgM, ¿sí? Entonces la IgM estaba aumentada. Ya cuando se pasaban algunos meses, lo que tenías era un aumento de IgG. Entonces, cuando vos lo censabas, cuando hacías el test y te daba un aumento de IgG, significaba que lo más probable que ya te hayas infectado muy antes y ya hayas tenido tiempo de producir un anticuerpo tan específico, porque eso demora, sí, es bastante tiempo para producir los anticuerpos, más de días. Así que por eso, algunos decían, ah, no, me salía que sí, ya fui infectado, pero ahora ya no. Era por eso. Bien, seguimos. Y a ver, lo principal de entender en grupos sanguíneos es que el eritrocito, que es la célula, el glóbulo rojo, en realidad nosotros lo digamos que no era bien una célula porque no tenía núcleo, ¿sí? Es un elemento forme, pero qué sé yo, por forma didáctica lo decimos célula nomás. Los eritrocitos, los glóbulos rojos o hematis, que tenían como función llevar oxígeno, sí, era la célula que llevaba oxígeno para todo el cuerpo. No tienen núcleo, pero sí tienen componentes celulares, como por ejemplo membrana plasmática, ¿sí? Víamos que el eritrocito era una célula helicoidal, era una célula que también tenía membrana plasmática, citoplasma, no tenía mitocondria, no tenía ácidos nucleicos, no tenía núcleo, pero compartía de algunas características y una de ellas es que tiene membrana plasmática y cuando habíamos visto la clase de membrana, vimos que en la membrana plasmática, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos fosfolípidos y ¿qué más? Proteínas, colesterol, hidratos de carbono. Tenemos hidratos de carbono, proteínas, colesterol, o sea, hay varios componentes en la membrana que hace con que la célula sea específica, ¿sí? O sea, una hormona no se confunde cuál es la célula del páncreas y cuál es la célula del hueso, porque justamente tiene su membrana plasmática diferente, su forma es diferente. Y esa es su forma esa es la manera de reconocerla, ¿viste? ¿Cómo sabe, qué sé yo, cómo sabe la oxitocina, que es una hormona que es producida en el hipotálamo y es liberada en la neurohipófisis? ¿Cómo sabe la oxitocina que que llegó a la célula del músculo liso del útero? Porque la oxitocina más que nada servía para las contracciones del útero. En el momento del parto, en el momento de la menstruación y en el momento del orgasmo femenino. Así que, ¿cómo sabe la oxitocina que la célula es la célula del músculo liso del útero? ¿Cómo sabe y cómo, o sea, cómo no la confunde con una célula, no sé, de la tiroides? ¿Cómo va específicamente? Viaja por la sangre y va específicamente para la célula muscular lisa del útero. Es porque la célula muscular lisa del útero tiene una membrana plasmática con receptores, con proteínas propias, con glucosacáridos propios, y esa es su forma que la hormona tiene de reconocer, ah, bueno, esa célula tiene el receptor tal, así que esa es la que tengo que unir, ¿sí? Y bien, con el eritrocito pasa algo parecido. El eritrocito también tiene su membrana plasmática propia, sus proteínas, sus glúcidos, ¿sí? Así que en la membrana del glóbulo rojo tenemos la membrana plasmática, los fosfolípidos y tenemos proteínas, glucosacáridos y son propios del eritrocito, ¿sí? Así que tenemos un polisacárido en la membrana del eritrocito. Acuérdense que polisacárido era lo mismo que carbohidrato, lo mismo que hidrato de carbono y lo mismo que glúcido y glícido. Así que no se confunda cuando vean carbohidrato, hidrato de carbono, glúcido, glícido.
todo eso está hablando de la misma familia, digamos, del mismo tipo de elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa era un sacárido, la lactosa, la sacarosa, la maltosa, así tienen una idea más o menos. Bien, así que el eritrocito tiene en su membrana un polisacárido y ese polisacárido está formado por algunas partes, ¿sí? Acá no quiero que se preocupen tanto en aprender las partecitas del polisacárido, quiero que simplemente ténganlo en cuenta. ¿Por qué? No es lo mismo entre los eritrocitos de diferentes personas. Y es esa básicamente la razón por la cual tenemos grupos sanguíneos. O sea, ¿por qué mi sangre es diferente de la sangre de otra persona? ¿Por qué no es compatible? Porque en mi eritrocito, en mi glóbulo rojo, yo tengo un azúcar, un polisacárido distinto del azúcar que tiene el eritrocito de la otra persona, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas tienen ese polisacárido, tienen ese glúcido en la membrana del eritrocito. La única diferencia es que hay gente que en la punta tiene N-acetilgalactosamina, que es esta partecita del polisacárido, ¿sí? Esta partícula. Hay otras personas que tienen galactosa en la punta. O sea, ustedes ven que el resto es igual. O sea, acá tienen cuatro moléculas, cinco. Cuatro moléculas, cinco. Son las mismas moléculas. Lo único que cambia es que esta persona tiene una molécula diferente en la punta, una N-acetilgalactosamina, y la otra persona tiene galactosa. Y hay otro tipo de persona que no tiene ni N-acetilgalactosamina y ni galactosa. O sea, no tiene ninguno de los dos en la punta. ¿Tiene el polisacárido? Sí. Está el azúcar, está el glúcido. La única diferencia es que en la punta no tiene ninguno de los dos, ninguna de las dos moléculas, ni esta y ni la otra. Y bueno, ¿qué le pasa a la célula del sistema inmune? La célula del sistema inmune era alguien que siempre estaba viajando por la sangre, o sea, acá puede ser un linfocito, un macrófago, una célula del sistema inmune. Están viajando por la sangre, ¿sí? Los leucocitos. Están viajando por la sangre y siempre están sensando, siempre están viendo las partículas que están alrededor para saber si son nuestras o si no son. Así que cuando yo me corto con un cuchillo y me entra una bacteria en la hipodermis, los macrófagos de esa región están ahí tranquilos y cuando perciben que hay una molécula distinta dicen, ah, esto es distinto, esto no es de acá, vamos a atacarlo. ¿Qué es lo que pasa básicamente? En las personas que tienen N-acetilgalactosamina, o sea, en las personas que tienen la moleculita azul, para que sea más fácil, porque o sea, no es que tienen que saber toda la estructura química, esto es para a modo didáctico nada más. En las personas que tienen la molécula azul, la célula del sistema inmune le ve a la molécula azul y dice, ah, bien, esto es mío, está bien. Pero si yo le pongo la sangre de alguien que tenga la moleculita amarilla, la célula del sistema inmune la va a ver y va a decir, no, esto no es mío, porque las mías tenían la puntita azul, ¿me entienden? Y cuando ven que no es suyo, le atacan. Lo mismo pasa con las personas que no tienen ninguno en la punta, o sea, que no tienen ni esta y ni la otra. Si en esta persona de acá yo le pongo sangre con esta molécula, la célula del sistema inmune va a ver la moleculita azul y va a decir, no, esto no es mío, esto debe ser un virus, una bacteria, vamos, atáquenlo. Y si le pongo este tipo de sangre, lo mismo le va a pasar. Le va a reconocer a la molécula de galactosa y va a decir, no, esto de acá está distinto. Vamos, atáquenlo. Debe ser un parásito, qué sé yo. Así que así se produce la respuesta básicamente. Y yo les decía,
¿Cómo se llama una molécula que entra al cuerpo o que aparece en el cuerpo y produce una respuesta inmune? Sara, ¿cómo le decimos a esa molécula? ¿Cómo, profe, puedes, cómo le Es decir, decimos? ¿cómo le decimos a una molécula que produce algún tipo de respuesta inmune dentro del cuerpo? Es un antígeno, ¿no? Antígeno, bien. Así que en las personas que tengan la moleculita azul en su eritrocito, en la membrana de su eritrocito, cuando yo le ponga sangre con la moleculita amarilla, le van a ver como un antígeno. Le van a ver a esa molécula como algo extraño, algo que no es del cuerpo, ¿sí? Así que de ahí surgen los antígenos que tenemos en la sangre. El antígeno A, el antígeno B, ¿sí? Así que, son las personas que tienen sangre tipo A? Serían las personas que tienen en sus eritrocitos, en la membrana de ellos, un azúcar, que todas las personas tienen ese azúcar, pero los que tienen tipo A tienen específicamente N-acetilgalactosamina en la punta. Así que si yo le pongo a una persona tipo B sangre tipo A, las células del sistema inmune van a ver esa molécula y la van a tener como un antígeno. Y es por eso que le decimos antígeno A, antígeno B, ¿sí? No se confundan. Si yo soy sangre tipo A, esta molécula de acá no es un antígeno para mí, ¿sí? O sea, la tengo en mi cuerpo. La reconozco como propio. No me va a producir ninguna respuesta inmune. Así que no es antígeno para mí. Es antígeno si la pongo en el cuerpo de otra persona que no es tipo A. Ahí sí va a ser antígeno, porque ahí sí te va a producir una respuesta inmune. ¿Me entienden en cuanto a eso? Sí, profe. O Sí. sea, lo que es antígeno para mí puede ser que no sea antígeno para Samuel y para Ari, ¿sí? Depende del cuerpo de cada persona. Si Samuel es tipo B y yo soy tipo A, si yo le pongo a Samuel mi sangre, las células de su sistema inmune van a reconocer la puntita del azúcar de mi eritrocito como antígeno, como algo extraño, y es por eso que le atacan. Y bueno, ¿y qué le pasa a la persona que no tiene ni antígeno A y tampoco antígeno B? Que es la persona que no tenía ningún azúcar en la puntita. A esa persona le decimos que no tiene antígeno, es sin antígeno, o tipo cero, o tipo O, a unos también le dicen tipo O. Así que los que no tienen ninguna de las dos moléculas en la punta del azúcar le decimos tipo O tipo cero. Esos son sin antígenos. Ese sería el sistema ABO, ¿sí? Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Si repasamos un poco de inmunidad, víamos que ahí Samuel creo que quiere hacer una pregunta. Esse tipo que habló que no tiene antígenos sería un genotipo AB. No, no, el que no tiene antígenos sería tipo este de acá. Este de acá que no tiene antígenos sería en tipo O. ¿Cómo sería el tipo AB? El tipo AB sería la persona que tiene tanto este como este en su membrana, o sea que tiene los dos, Ah, sim. ¿sí? Por eso le decimos AB. El tipo A solamente tiene esta molécula, el tipo B tiene esta, el tipo AB tiene las dos y por eso va a reconocer las dos como propias, y el tipo O, el tipo cero, es el que no tiene ninguna de las dos, ¿sí? Sim. Guarden con eso, no es porque no tiene polisacárido, porque el polisacárido sí lo tiene. La cosa es que en la punta del polisacárido no tiene la molécula que tienen los otros. O sea, el polisacárido está incompleto, pero sí lo tiene. Bien. Eh, si repasamos un poco de respuesta inmune, vimos que el anticuerpo servía para, o sea, tenía varias funciones. Inactivaba el antígeno, ¿sí? Se unía al antígeno y impedía, si esto es una célula viral, se unía al antígeno y le impidía de ingresar a otras células y contaminarlas, infectarlas. Activaba la cascada del complemento que hacía parte de cuál inmunidad, Camila, innata o adaptativa.
Innata, sí. Acuérdate siempre que anticuerpos hacen parte de la respuesta adaptativa, pero la cascada del complemento son proteínas de la respuesta innata. O sea, los dos son proteínas, ¿sí? Esta es la inmunoglobulina, el anticuerpo, y la cascada del complemento son varias proteínas pequeñas, igual que la cascada de coagulación, pero se activan en la respuesta innata, ¿sí? Así que las dos respuestas es como que se ayudan, ¿viste? El anticuerpo también activa la cascada de complemento. Bien, ¿y eso para qué? Bueno, para inflamación, para destrucción de las células que sean bacterias, virus, qué sé yo. ¿Qué más hacía? Bueno, inhibía, inhibía que el antígeno esté en la sangre, le inactivaba y también hacía un proceso llamado aglutinamiento. En el aglutinamiento lo que hacen es que los anticuerpos se unen a las moléculas de los antígenos y eso hace con que los antígenos estén todos en un mismo lugar y hace con que sea más fácil para que la célula del sistema inmune los encuentre a ellos. Es como que los une todos en el mismo lugar para decir, fíjate macrófago, están todos acá, mátenlos, ¿sí? Así que aglutinamiento también era una de sus funciones, iniciar la liberación de sustancias inflamatorias y esta es muy importante, ¿sí? Una de las más importantes en mi punto de vista, que es facilitar la fagocitosis. ¿Por qué? Las células del sistema inmunitario, por ejemplo, el macrófago, que era la principal célula que hacía fagocitosis, las células del sistema inmune tienen receptores. Esta moleculita azul es un receptor. Tienen receptores para el anticuerpo, para unirse al anticuerpo, ¿sí? ¿Y cuándo se une al anticuerpo? Cuando el anticuerpo está unido a un antígeno. Así que el anticuerpo se une a un antígeno y la célula del sistema inmune se une al anticuerpo cuando ese está unido a un antígeno y eso hace con que la célula del sistema inmune haga la fagocitosis. Le fagocite el antígeno y le destruya. Por ejemplo, una bacteria. Digamos que esto sea la membrana plasmática de una bacteria. Entonces el anticuerpo reconoce que la membrana plasmática de la bacteria es rara, la reconoce como antígeno, se une, ¿sí? Y cuando se une, viene un macrófago, una célula del sistema inmune, y dice, a ver, hay un anticuerpo unido a algo. Esto debe ser alguna bacteria, algún virus, es algo raro. Ya sé, le voy a fagocitar. Entonces se une al anticuerpo y le fagocita la partícula. La bacteria le fagocita y le destruye, ¿sí? Como si la estuviera comiendo. Así que esto es importante para que entendamos las respuestas eh, inmunes que van a ocurrir cuando se le transfiere sangre distinta a las personas. Bien, y acá tenemos términos específicos, ¿ah? El antígeno le vamos a decir aglutinógeno y al anticuerpo aglutinina, ¿sí? Así que las personas que tienen el antígeno tipo A en la membrana del eritrocito, a ese antígeno le vamos a decir aglutinógeno. Y a los anticuerpos que se producen contra esos antígenos le vamos a decir aglutinina. ¿Por qué? Justamente por la reacción de aglutinamiento, ¿sí? Así que imagínense que en el lugar del antígeno sean eritrocitos, sean glóbulos rojos. Los anticuerpos se van a unir a esos glóbulos rojos y lo van a juntar en el mismo lugar. Le van a aglutinar. Lo que está siendo aglutinado es el antígeno, en este caso el eritrocito, el glóbulo rojo, y por eso a los antígenos le vamos a decir aglutinógeno. Y lo que está aglutinando, lo que está juntando las partículas es el anticuerpo. Por eso le decimos aglutinina. Esta es una nomenclatura más que nada para grupos sanguíneos, ¿sí? Así que en grupos sanguíneos el antígeno le decimos aglutinógeno y el anticuerpo, que es lo que junta el antígeno, le decimos aglutinina. Como habíamos visto, el antígeno puede ser un antígeno A y un antígeno B, y el anticuerpo, como se une contra ese antígeno, va a ser anti-A o anti-B. Bien, así que acá pueden ver una de esas reacciones en que
Se le pongo a la persona eritrocitos con un tipo distinto de antígeno y sus anticuerpos, ¿qué hacen? Se unen a esos eritrocitos y lo juntan, lo aglutinan. Esa es la reacción de aglutinación. Eso nos va a servir, por ejemplo, para testear la sangre. O sea, ¿cómo me sacan la sangre y saben que yo soy eh, A positivo, por ejemplo? Bueno, no entremos en la parte de positivo, ya la vamos a ver. Pero ¿cómo saben que soy A? Porque hacen una reacción química en que me ponen, o sea, en este poquito de sangre que me sacaron, me ponen otro sangre de un tipo distinto, y si yo tengo anticuerpos, esto va a ocurrir, se va a aglutinar. Y si es lo mismo tipo, la mismo tipo de sangre que tengo yo, no se aglutina, ¿sí? Justamente porque yo no voy a poseer anticuerpos contra mis propios eritrocitos, ¿sí? Eh, Les pido perdón, creo que me están llamando, ya vuelvo. Eh, Así que si yo le pongo una sangre que sea del mismo tipo, esto no va a ocurrir. No va a ocurrir la aglutinación. No se van a juntar justamente porque no voy a tener anticuerpos contra ese tipo de sangre. Bien, así que separen bien los grupos, ¿ah? Grupo A es el que tenía el antígeno A en su membrana y en esa persona voy a tener anticuerpos anti-B. ¿Por qué tengo anticuerpos anti-B? Porque no tengo antígeno B. Entonces a ese antígeno voy a tener, eh, le voy a ver como algo raro, ¿sí? Algo extraño a mi cuerpo. En el grupo B, el eritrocito tiene en su membrana el glúcido, el polisacárido B, ¿sí? Y eso hace con que tenga antígenos tipo A. ¿Por qué tiene antígenos tipo A? Justamente porque no tiene la molécula A, entonces la ve como algo raro, como algo extraño a su cuerpo, como un invasor. Y el grupo cero o grupo O no tiene ninguno de los dos, ¿sí? O sea, sí tiene el azúcar, pero el azúcar no tenía la molécula en la puntita. Así que en este caso voy a tener anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Por qué tengo anticuerpos anti-A y anti-B? Porque no tengo ninguna de las moléculas en mi cuerpo. Así que cuando las reconozcan, la van a ver como raras, como moléculas invasoras, ¿sí? Y la van a atacar. Por eso tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Y en el caso del grupo AB, lo que tengo yo es un eritrocito que tiene tanto molécula A como molécula B, los dos antígenos. Así que en este caso no voy a tener ningún anticuerpo, justamente porque a las dos moléculas las tengo y las reconozco como propias, ¿sí? Así que si mi célula del sistema inmune ve una molécula A, dice, ah, no, listo, esto es mío. Y si ve una molécula B, dice, no, esto también es mío. Las reconoce como propia. ¿Por qué? Porque las tengo en la membrana del eritrocito. Así que en este grupo no voy a tener ningún tipo de anticuerpo, justamente porque a todas las moléculas las tengo yo. Bien, otro repaso del sistema inmune, respuesta adaptativa. Habíamos visto que en la respuesta adaptativa se llevaba un poquito de tiempo, ¿sí? Y lo que tengo yo es una exposición inicial, primera exposición que tuve al antígeno. Por ejemplo, una bacteria, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo tenía 6 años y me infecté con una bacteria que producía faringitis, ¿sí? La famosa, el dolor de garganta y todo eso. Bueno, esa bacteria nunca la había visto, nunca había tenido contacto con esa bacteria, así que esa fue mi primera exposición. Después de un tiempo, de algunas semanas, voy a producir los primeros anticuerpos y esta es la respuesta inmune primaria. Pero estos anticuerpos
O sea, la concentración es baja y la eficacia no es tan grande. ¿Qué tipo de anticuerpos yo producí en la respuesta primaria, Miguel? Los IgM. Bien, IgM, ¿sí? Así que los primeros que produzco yo son las inmunoglobulinas M de la respuesta inmune primaria y listo, logro atacar a la bacteria, le destruyo de una. Pasa un tiempo y cuando tengo 15 años me infecto con la misma bacteria que producía faringitis, que producía el mismo dolor de garganta. ¿Qué es lo que va a pasar? Mis linfocitos ya tienen células de memoria y dicen, ah, no, 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 espera, esa bacteria ya la conozco, ya me atacó cuando tenía 6 años, ya le conozco a esa, ya sé exactamente cómo son sus proteínas, cómo la tengo que atacar, ya tengo un plan hecho. Así que cuando tengo una segunda exposición, la cantidad de anticuerpos va a ser mucho mayor y los anticuerpos van a tener una afinidad mucho más específica, ¿sí? Janina, en esta respuesta inmune secundaria, ¿qué tipo de anticuerpos tenía yo? Puedes contestarme por el chat si no tenés micrófono. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ah, bien, bien. No, sí, ahí te digo. Bien, los anticuerpos de la respuesta inmune secundaria. O sea, vos tenés el IgM, que es el que producías en la respuesta inmune primaria, en tu primera exposición a la bacteria o al virus, a lo que sea. Y cuando tenés la segunda exposición, producís anticuerpos de alta afinidad. ¿Qué tipo de anticuerpos eran esos? Era IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. IgD puede ser. IgG, más que nada, ¿sí? IgG. ¿Por qué? Justamente les decía, esa es la forma de saber si la persona fue infectada ahora, o si fue infectada hace tiempo. O sea, si ya tuvo la infección antes. Justamente, cuando la persona tiene IgM aumentado, significa que la está cursando por primera vez. Nunca se infectó con eso antes. Cuando tiene IgG, significa que ya se infectó y tuvo tiempo de producir anticuerpos de alta afinidad, ¿sí? Bien, pero la cuestión acá es que ustedes vieron, y ahora les quiero hacer pensar un poquito. Ustedes vieron que el grupo A, o sea, digamos que yo sea del grupo A, soy tipo A. Yo en mi eritrocito tengo el antígeno que, B. no, no, si soy grupo A, Antígeno A y anti-B. eso, bien. En mi membrana tengo antígeno A y el anticuerpo, ¿cuál es? B. Anti-B, justamente porque no tengo B yo, por eso produzco el anticuerpo. Pero mi pregunta es, ¿por qué yo tengo anticuerpos anti-B si no tengo sangre B? O sea, ¿cómo pude producir anticuerpos si nunca fui expuesto a sangre de tipo B? O sea, nunca me hicieron una transfusión, nunca me pusieron sangre B. ¿Y cómo que tengo anticuerpos anti-B? ¿Cómo los produzco? ¿Cómo producí un anticuerpo contra una molécula que no tengo yo? ¿Qué les parece? Ahora se les hizo un nudo en la cabeza. Porque, o sea, nosotros vimos que teníamos que tener una exposición inicial a la molécula. Después de algunos días producíamos anticuerpos. La segunda exposición y ahí anticuerpos con alta afinidad. Pero en este caso, yo no tengo la molécula. O sea, en el grupo A no tiene B. ¿Y cómo sabe la estructura de B para producir un anticuerpo anti-B específico contra B si nunca tuvo expuesto a eso?
¿Algún capo sabe la respuesta? ¿Nadie? Porque, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Ah, no, él es grupo A y tiene anti-B. Él es grupo B y tiene anti-A. Él es grupo O y tiene anti-B y anti-A. Pero ¿qué onda? O sea, el grupo O nunca tuvo contacto con la molécula A y con la molécula B. ¿Y cómo puede hacer un anticuerpo contra eso? Si no sabe cómo es la molécula, si nunca estuvo expuesto. Bueno, Puede ser por el ahí, padre, ¿qué? puede ser por los padres, por el No, no, IgM. no es por los padres. Mm, Justamente porque, digamos, si yo tuviera las moléculas B y A de mis padres, las reconocería como propias y no haría anticuerpos contra esas moléculas. O sea, qué sé yo, si cuando ocurre la fecundación, si me pasan a mí los genes para producir molécula A y molécula B, yo la voy a tener como propia. Entonces no voy a producir anticuerpos contra algo que es mío. Pero está bueno el razonamiento. Tampoco, tampoco. Sí. Esa es una pregunta un poquito capciosa. Bacterias. Nada que ver, pero ¿qué es lo que pasa? Algunas bacterias tienen en sus membranas el antígeno A y el antígeno B. Y el antígeno A y el antígeno B, como son azúcares, también están en algunas comidas. Así que yo, por supuesto, cuando nace la persona, cuando nace el nene, el niño, no tiene anticuerpos anti-B y anti-A y anti-B, o sea, no tiene ningún anticuerpo, ¿sí? Porque no estuvo expuesto a nada todavía. A partir del momento que nace, empieza a ser expuesto a varias partículas, a un montón. Entonces ahí recién empieza a producir anticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa? Algunas bacterias que nos infectan tienen en su membrana el mismo antígeno que tenemos. O sea, tienen en su membrana antígeno A y antígeno B. Entonces el cuerpo los reconoce como raro, como extraño. Por supuesto que si yo soy tipo A y me ingresa una bacteria que tiene el antígeno B, lo voy a reconocer como extraña. Pero si me ingresa una bacteria que tenga el antígeno tipo A, no la voy a reconocer como extraña, o sea, porque lo tengo yo también, ¿me entienden? Por eso el cuerpo produce, desde niño, desde bien pequeño, el cuerpo empieza a producir moléculas anticuerpos contra algo que no tiene. ¿Por qué? Porque cuando comemos, en algunas partículas de la comida están en esos antígenos. Así que tenemos la exposición desde muy temprano. Y ahí vos podés preguntarte, ¿pero qué onda? O sea, entonces, ¿por qué no tenemos una respuesta inmune cuando comemos algo que tiene un antígeno que no es nuestro? Pasa que en la comida los antígenos están, o sea, son muy pocos. Y en las bacterias también, el antígeno es minúsculo. Es diferente de darse a esa persona una sangre con varios de esos antígenos. Así que por eso sería. La exposición inicial es por la comida, las bacterias normales del cuerpo, ¿sí? Que nos llegan a infectar, que tienen esos antígenos justamente, y ahí producimos una respuesta inmune primaria. Y si algún día nos exponen a la sangre de tipo distinta, ahí sí vamos a producir una respuesta inmune secundaria porque ya tenemos anticuerpos desde antes. Bien, bueno. Hablando entonces de genotipo, está muy bueno lo que dijo Miguel, creo que lo dijo, del padre y la madre, porque sí, hay una herencia, digamos, de la parte de los antígenos del eritrocito. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos genotipo y fenotipo. ¿Qué sería el genotipo? El genotipo es lo que está en mis cromosomas, en mis genes. ¿Sí? Es lo que tengo yo en el gene, en el ADN. El fenotipo es lo que expreso, es diferente, ¿sí? Es diferente que yo tenga una partícula en mi cromosoma y que la exprese.
Por ejemplo, hay muchas partículas que ustedes vieron eso en genética el año pasado, cuando cursaron segundo año. Hay muchas partículas que los tengo en el cromosoma, pero que son recesivas. Y cuando son recesivas, si tengo otra partícula que es dominante, la recesiva no se expresa. ¿Se acuerdan de eso? De segundo año. Sí, sí. Bien, bien. Así que lo mismo pasa acá, ¿no? Por ejemplo, digamos que mi madre es tipo A y mi padre es tipo AO. Cuando los dos, cuando se produzca la fecundación, cada padre le deja al hijo la mitad de sus cromosomas. Así que eran 46 y cada uno de los padres deja 23. ¿Sí? Así que de ese genotipo, la madre al hijo le deja uno y el padre le deja otro. Así que digamos que la madre sea A y el padre sea AO. Cuando ocurre la fecundación, puede ser que el hijo salga A porque tomó una de la madre y otra del padre. Puede ser que el hijo salga AO porque tomó una de la madre y el O del padre. Así que depende de cómo ocurre la fecundación. Pero básicamente nosotros en el cromosoma tenemos un genotipo con dos alelos, ¿sí? Dos genes, dos cromosomas, para que sea más simple de entenderlo. Yo tengo dos, solamente voy a expresar el que domine, el dominante, ¿sí? Así que si tengo una de mi padre y una de mi madre, lo que voy a expresar es A, porque es lo único que tengo, básicamente, ¿sí? Si tengo A y tengo O es recesivo, o cero si lo quieren decir. Cero es recesivo y A y B son dominantes. Así que si tengo A y O, ¿qué es lo que voy a expresar? Ah, A, justamente porque si O es recesivo, cuando yo tengo A y O, ¿quién domina? A. Entonces lo que voy a expresar en mi eritrocito es A. Entonces vos decís, pero vos tenés el gene AO o A0, pero lo que voy a expresar solamente es A. ¿Por qué? Porque A es dominante sobre cero. Entonces eso es lo que expreso. Genotipo, lo que tengo en el cromosoma. Fenotipo es lo que expreso. Por ejemplo, esto es interesante porque, qué sé yo, ustedes ya vieron alguna noticia de padres que tengan, no sé, un color de piel, digamos, que tengan un color de piel más claro, los dos padres, y sale el hijo con un color de piel distinto, o con los ojitos bien asiáticos, siendo que los padres no lo son, no son asiáticos ni nada. ¿Por qué pasa eso? O sea, si el padre no tiene el color de piel eh, oscuro o claro y la madre tampoco, ¿por qué el hijo sale así? Justamente porque el hijo tiene el genotipo, ¿sí? Y los padres también tienen el genotipo. Y puede ser que lo expresen y puede ser que no. Así que puede ser que un genotipo esté guardado por generaciones, hasta que llega un momento que se expresa. Y cuando se expresa, ahí sí tengo el fenotipo. Por ejemplo, yo tengo el pelo oscuro, negro, pero puede ser que en mi cromosoma tenga el genotipo para pelo rubio. ¿Y por qué no tengo pelo rubio? Porque el que domina es el de pelo oscuro. Entonces lo que tengo, lo que me aparece, lo que expreso, el fenotipo es pelo oscuro. Aunque yo tenga el gene de pelo claro y lo pueda pasar a mi hijo, por ejemplo. Así que en grupos sanguíneos lo que pasa es que vos siempre vas a tener dos alelos, dos cromosomas, dos genotipos, pero lo que vas a expresar es solamente lo que domina. Así que si yo tengo A y A, bueno, expreso A, eso no hay duda. Si tengo A y cero, ¿qué es lo que voy a expresar? A, porque A domina sobre cero. Si tengo B y B, B de mi madre y B de mi padre, lo que voy a expresar es B, de una. Y si tengo B y cero, ¿qué es lo que expreso? ve.
¿Por qué expreso B? Porque B dominante. Claro. Acuérdate que cero es recesivo, así que si tengo B y cero, B de mi padre y cero de mi madre, lo que voy a expresar es B, porque B domina sobre cero. Y si tengo A y B, o sea, si tengo A de mi madre y B de mi padre, los dos son dominantes, así que en este caso voy a expresar los dos. Y si tengo cero cero, significa que de mi madre, no, o sea, mi madre no me dio A y tampoco B, y mi padre tampoco me dio A y B, así que no tengo ninguno de los dos. Y en este caso, como no tengo ninguno que domine, ahí sí expreso eh, el fenotipo. ¿Por qué? Porque cero es recesivo. Así que solamente voy a expresar a cero cuando no tenga ni A ni B. Porque si llego a tener B, B domina sobre cero, entonces lo que expreso es B. Por ahí se complica un poquito. ¿Lograron entender eso? Sí, Bien. Los otros, Janina, Samuela, Sara. Sí, Bien. Sí, Breno. De una, de una. Bueno, seguimos. Un casito clínico. Digamos que el padre sea tipo A y la madre es tipo B. Y la hija llega al consultorio, hace un examen de sangre y descubrimos que la hija es tipo cero. ¿Qué onda con eso? ¿Esto puede ser verdad? no, no es el padre. Samuel dice que el padre no es ese. Sí puede Bueno, ¿qué es pasar, lo que... ¿no? ¿Qué? Sí puede pasar si el padre a lo mejor tenía en los genes lo y la madre también y capaz que se recesivo los dos genes que se pasaron. Sí, sí. Acordate que nosotros lo que expresamos es el dominante. Así que, ¿qué es lo que está expresando el padre? Ah, pero puede ser que el padre tenga el genotipo AO o A0. Y en este caso, ¿qué es lo que va a expresar en su sangre? Ah, pero tiene el gene, lo puede pasar a su hijo. Lo mismo la madre. La madre puede ser que sea BO o B0. Puede ser que tenga este genotipo, los dos genes. ¿Qué es lo que expresa cuando le sacamos sangre? ¿De qué tipo es? Tipo B, porque B es lo que domina. Pero cuando tenga un hijo con alguien que es A0, puede ser que los que pasen justamente sean los dos ceros al hijo. Y el hijo puede salir cero. Así que sí, en este caso Matilda puede ser hija de los dos padres, digamos. Porque puede ser que el padre le pasó el gene cero y la madre lo mismo. Y por eso le salió cero. ¿Por qué se expresó si cero es recesivo? Porque no les dieron ni A y ni B, les dieron el gene recesivo. Así que en este caso, los padres no tienen el fenotipo, no lo expresan, pero tienen el genotipo, lo tienen en sus genes. Otro casito clínico, digamos que el padre sea cero y la madre sea cero. Y Matilda llega al consultorio de Janina. Janina, ¿estás ahí? Sí, Breno. Matilda llegó a tu consultorio y vos le haces un examen de sangre y descubrís que es de tipo B. ¿Qué onda? ¿Es verdad esto o es mentira? ¿Matilda realmente es hija de los dos? Ay, no sé porque, digamos, los dos serían dominantes. Acá sería 0-0 dominante, por lo que vimos, pero podría ser OB, 0B, o sea, por el No. genotipo. Acordate que cero es recesivo, ¿ah? A y B son dominantes. Ah, claro, me estoy confundiendo entonces. Sí, sí, al revés. Pero, ¿y entonces qué onda? O sea, si el padre es cero y la madre es cero, Matilda puede ser B. No, ¿verdad? No, no, no. Justamente porque
si el padre es cero, significa que si lo expresó en su eritrocito, los genes que tienen son solamente recesivos. No tienen ni A ni B, porque si tuviera B, ¿qué es lo que iba a expresar? B, porque B es dominante. La madre lo mismo, si tiene cero en su glóbulo rojo, significa que en sus genes tiene solamente cero, porque si tuviera A o B, eso sería lo que iba a expresar. Así que en este caso, los padres no tienen el genotipo. Esto es imposible, ¿ah? Y pasa mucho en las consultas, así que por ahí puede ser un caso de infidelidad o por ahí Matilda puede ser adoptada. No sabemos. Pero que eso exista, no existe. Justamente porque si logran tener cero, significa que los dos son recesivos y no tienen ningún gene dominante. Bien. ¿Y qué onda con positivo y negativo? ¿Por qué alguien es A positivo o A negativo? Bueno, ahí entra otro tipo de factor, que es el factor RH. ¿Sí? El factor RH es una proteína que está en la membrana y fue descubierta en un mono, si no me equivoco, Rhesus, y por eso le pusieron RH y Rhesus. Y lo que pasa es que hay gente que tiene esa proteína en la membrana y hay gente que no la tiene. Así que los que la tienen es RH positivo y los que no la tienen son RH negativo. ¿Sí? Así que no se confundan, en el caso del sistema ABO eran azúcares, eran glúcidos, polisacáridos, ¿sí? En este caso no, el caso del RH es una proteína, así que no tiene que ver, o sea, el RH no tiene que ver con el sistema ABO. ¿Los dos están en la membrana del eritrocito? Sí, pero son moléculas distintas. El RH es una proteína, el sistema ABO son azúcares. Bien, ese factor RH son varios en realidad, pero el más conocido y el que más hace reacciones inmunes cuando se le transfiere sangre es el factor RH-D del tipo D. Vos podés tenerlo o no tenerlo. Si lo tenés, sos RH positivo. Y si no lo tenés, sos RH negativo. Acuérdense que solamente producimos anticuerpos anti-RH después de una exposición previa. Y en este caso, a ver, pregunta Samuel, ¿por qué los tipos, por qué el tipo B, la sangre de tipo B, por qué la sangre de tipo B tiene anticuerpos anti-A? O exposición a las bacterias. Bacterias, partículas de comida, o sea, ya fue expuesto a ese antígeno en algún momento de su vida. En el caso del RH, no. En el caso del RH, la única forma en que vos podés exponerte a ese factor RH es si literal entras en contacto con la sangre de alguien que es RH. Solamente ahí tenés algún tipo de exposición. ¿Por qué? Porque las bacterias no lo tienen, en la comida no está, digamos. Así que solamente voy a tener anticuerpos a partir del momento que yo tenga una exposición a la sangre que tenga RH. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en mi caso, yo soy cero negativo. Explícame, Sara, ¿por qué soy cero negativo? Porque no tiene la proteína. Soy negativo porque no tengo la proteína RH. ¿Y por qué soy cero? Que no tiene el recesivo. ¿Así es? No tengo... No, eh, sí, sí. No, no creo que sí, sí, entendí. en el caso del cero es porque no tenía ni antígeno A y ni antígeno B. O sea, no tengo ninguno de los dos antígenos. Por eso soy cero. ¿Sí? Sí, Así que en el caso de que yo sea cero negativo, no tengo ni A ni B, por eso soy cero. ¿Y por qué soy negativo? Porque no tengo, ¿qué? la proteína esa. La proteína RH, no tengo el factor RH. ¿Sí? En el caso de que yo sea cero positivo, explícame
Ari, ¿por qué podría ser cero positivo? Porque es positivo porque tiene la proteína RH. Bien, Es cero porque no tiene ni A ni B que eran dominantes. claro, no tengo ni antígeno A ni antígeno B. Justamente eso. Perfecto. Así que los anticuerpos anti-A y anti-B voy a tener en mi vida desde niño porque estuve en contacto con varias bacterias, con varias partículas de comida y ya estuve expuesto. Así que ya tengo anticuerpos previamente hechos, digamos. En el caso del RH no. En el caso del RH solamente voy a tener un anticuerpo anti-RH después de una exposición previa a la sangre, ¿sí? Así que, en mi caso, yo soy cero negativo y nunca hice ningún tipo de transfusión, nunca me inyectaron sangre, nunca me corté y le pasé la sangre de otra persona, o sea, nunca tuve contacto con RH. ¿Tengo anticuerpos anti-RH, Miguel? No, no tenés. No lo tengo, justamente porque nunca fui expuesto a algo. ¿Cuándo voy a producir anticuerpos anti-RH? Cuando me ponga la sangre o cuando yo tenga contacto con la sangre de alguien que sea RH positivo. Recién ahí voy a estar expuesto y voy a producir anticuerpos anti-RH. Bien, así que eso nos genera una gama de posibilidades, ¿no? La sangre, en este caso, podría ser, las moleculitas amarillas son el factor RH. La sangre podría ser, a ver, eh, Camila, ¿qué tipo de sangre es esta? ¿A qué? Claro, pero ¿qué tipo de sangre? ¿A positivo, A negativo? A positivo no, porque acuérdate que cuando es positivo o negativo, cuando tiene el factor RH o cuando no lo tiene. Así que en este caso, si la molécula amarilla es el factor RH, este de acá sería ¿a qué? A negativo, bien. A negativo, ¿por qué? ¿Por qué es A? Porque tiene antígeno A y es negativo porque no tiene RH. En este caso de acá, Samuel, ¿qué tipo de sangre es esta? A positivo, que es el mío, incluso, A positivo, pero que, o que sea, tiene RH. pero acá también tenés B, fíjate. Ah, sí, ¿Qué tipo verdad. sería? AB positivo. Bien, A, B positivo. Porque tiene A, tiene B y tiene RH. ¿Sí? Eh, Miguel, esta sangre de acá, ¿qué tipo sería? Ese es B positivo. B positivo. B porque tiene antígeno B, positivo porque tiene RH. Janina, esta sangre de acá. Ay, no tiene nada. ¿Qué sería cero? Cero, cero porque no tiene ni A ni B. ¿Y qué te parece? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo porque no tiene factor RH. Sí, bien. Y esa sangre justamente es la sangre del donador universal. ¿Por qué es la sangre del donador universal? Porque si yo le pongo a esta persona de acá, si yo le pongo esta sangre, no le va a hacer nada, justamente porque las células de esta persona no van a reconocer ningún antígeno en la membrana. Así que le puedo poner a esta, que no le va a hacer nada, le puedo poner a esta, le puedo poner a esta, le puedo poner a cualquiera. ¿Por qué? Porque no tiene RH, no tiene A y no tiene B. Así que las células del sistema inmune de la persona no van a reconocer ningún tipo de antígeno. Por eso es donador universal. Y este de acá, en realidad, no es este, sino que es este de acá. Ahí lo cambio. Espérame un cachito. El AB positivo es el receptor universal. ¿Por qué? Porque el AB positivo es el receptor universal. ¿Por qué?
Fíjense que la B positivo tiene A, tiene B y tiene RH. O sea, tiene los tres. Entonces, si yo le pongo AB negativo, no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene A y tiene B. Si yo le pongo B, él tiene B, no le va a hacer nada. Si yo le pongo A, no le va a hacer nada. O sea, ninguno de esos le va a hacer nada. Entonces, puedes recibir de todos. Ese sería el receptor universal. ¿Sí? Pero pregunta, Sara, AB positivo, que es este, ¿puedo donar para B positivo? Perdón, B negativo. No, ¿Por qué AB porque, positivo no puedo donar para B negativo? porque B negativo no tiene ni A y tampoco la proteína RH. Bien, justamente. Así que este de acá puede recibir de todos, pero solamente puede donar para los que sean AB positivos, o sea, para los que sean igualitos a él. Porque si llega a donar para este no tiene B, vamos a tener problema. Si llega a donar para B positivo, este no tiene A, vamos a tener problema. Si llega a donar para AB, AB no tiene RH. Si llega a donar para cero, peor, cero no tiene nada y va a reconocer todas las moléculas como antígenos, ¿sí? Así que en este caso el receptor universal es un poquito egoísta, digamos, porque puede recibir cualquier tipo de sangre, pero solamente puede donar para los suyos. Diferente del donador universal. El donador universal puede donar para cualquiera, porque no les va a hacer daño, pero solamente puede recibir del mismo tipo, del cero negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pregunta Ari. ¿Por qué el cero negativo, que es este, que no tiene ninguno, por qué el cero negativo no puede recibir del cero positivo? por el factor RH, ¿Por qué no puedes recibir del B negativo? por, por el anti-B. Por el No. antígeno B, ¿sí? O sea, no puedes recibir ni ninguno. Si yo le pongo este, le va a hacer daño, si le pongo este, igual, o sea, ninguna de esas moléculas puede entrar en contacto con él. Así que este es el donador universal, pero solamente puede recibir sangre de la persona que tenga el mismo tipo que él, que no tenga ninguno de los antígenos en la membrana. ¿Sí? Eh, y otra cosa que les quería decir, una curiosidad, es, no sé si escucharon hablar del sangre oro. ¿Escucharon hablar de eso? Te iba a Sí, preguntar. Que serían más en la, o sea que son poquísimas personas en el mundo, digamos, el porcentaje es muy pequeño y está más en el continente de Asia, en India, más que nada. Bueno, ¿qué pasa con la sangre oro? Sí, la sangre oro, me está preguntando si es cero negativo, Samuel, ¿es eso? Sí, Bien, la sangre oro es cero negativo. Pero ¿por qué es sangre oro? O sea, ¿por qué es más específico? Porque si se acuerdan, si volvemos al inicio, víamos que nuestro cuerpo puede tener tres tipos de polisacárido. Puede ser un polisacárido que tenga galactosa, y en ese caso vamos a ser tipo B. Puede ser uno que tenga N-acetilgalactosamina, y ese va a ser tipo A. Y puede ser un polisacárido que no tenga ninguno de los dos. Y en este caso, ¿de qué tipo sería la sangre? O, o cero, ¿sí? En este caso sería cero. ¿Qué le pasa a la sangre oro? En el caso de la gente que tiene la sangre oro, ellos no tienen ni siquiera esto. O sea, ni el polisacárido lo tienen. Por eso le decimos cero, porque no tienen ninguno de los dos de la puntita, no tienen ni A y ni B. Es negativo porque no tiene RH. Y es oro porque ni siquiera el polisacárido lo tiene. O sea, si yo le pongo a alguien que es cero negativo, y en el caso del cero negativo sí tiene esta partícula, le va a hacer daño igual.
porque él no tiene ni el polisacárido. O sea, ni la base de la estructura lo tiene. Por ejemplo, en mi caso yo soy cero negativo. Yo tengo, no tengo RH, pero sí tengo esta molécula de acá. Tengo el polisacárido. Lo que no tengo es la moleculita de la punta. No tengo galactosa y no tengo N-acetil. Así que si me ponen a mí sangre A, voy a tener respuesta inmune porque no tengo esta partícula. Si me ponen sangre B, lo mismo voy a tener respuesta inmune. Si me ponen sangre cero, no voy a tener respuesta inmune porque sí tengo el polisacárido. ¿Y por qué no puedo donar yo para alguien que es sangre oro? Porque en el caso de la sangre oro, la persona ni siquiera tiene la base. Esto no lo tiene directamente. Así que mi sangre, que es cero negativo, le va a hacer daño igual porque ella no tiene la base del polisacárido. Igual, o sea, es muy raro, eh, el porcentaje de personas es mínima y es un peligro, la verdad. O sea, alguien que tenga ese tipo de sangre, sangre oro, es un peligro porque tiene que sí o sí tener contactos de gente que tiene la mismo tipo de sangre, porque si llega a pasar algo no le podemos poner ni siquiera sangre cero negativo, que es el donador universal. Pero bueno, muy raro, pasa más que nada en el continente de Asia. No creo que se deparen con algún caso de este en la vida clínica de ustedes. Pero bueno, por cuestión de curiosidad nomás. Bien, así que seguimos. Y ahora tenemos un caso clínico, que sería el caso de eritroblastosis fetal. Así que quiero que tengan bien en claro toda la parte del sistema ABO, del sistema RH, de quién puede donar para quién, ¿sí? Y ahora vamos con el caso clínico, que es el caso clínico de eritroblastosis fetal, también conocida como enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, ¿cómo sería la eritroblastosis fetal? En el caso de la eritroblastosis fetal, vos lo que tenés es una madre que tiene sangre negativo, con RH negativo, y un hijo que tiene RH positivo. ¿Por qué podría pasar eso? Porque, por ejemplo, digamos, la madre puede ser, eh, no sé, cero negativo, y el padre puede ser cero positivo. Y cuando tengan el hijo, si el padre le pasa la proteína RH, el hijo va a ser cero positivo, porque la proteína también es dominante. Así que en este caso, la madre está generando un, un, un nene, un embrión que tiene sangre positiva. Pregunto a ustedes, si el nene tiene sangre positivo, ¿qué es lo que tiene de distinto de la madre? Sí, sí, ahí repito. Si el nene tiene sangre positivo, ¿qué es lo que tiene de distinto de la madre? O sea, ¿qué es lo que tiene de pH. distinto? Claro. Entonces, en este caso, el niño tiene la proteína, tiene RH, pero la madre no lo tiene. Y las células de la madre van a reconocer ese RH como ¿qué? Como un... ¿Qué preguntaste? Perdón, Un justo se me fue antígeno. internet. Sí, sí, ahí lo digo otra vez. Fíjense, la madre es negativa, ¿sí? Ponele, cero negativo. Y el hijo es cero positivo. Yo lo que preguntaba era, ¿qué es lo que tienen de distinto los dos? Lo distinto acá es que el nene tiene la proteína RH, el factor RH, en la membrana de su eritrocito, y la madre no lo tiene. Así que cuando entre en contacto la sangre de los dos, lo que vamos a tener es una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la madre va a producir anticuerpos contra ese RH. ¿Por qué? Porque ve el RH, el factor RH, como un factor extraño al cuerpo, porque no la tiene ella. Es algo raro, ¿sí? Entonces lo va a tomar del punto de vista que es un invasor. Va a pensar que es un invasor y va a empezar a producir anticuerpos contra esa proteína, contra el factor RH, ¿sí?
la va a tomar como un antígeno. No sé si se entendió un poquito mejor ahora. Sí, Bien, así que eso es lo que pasa básicamente. La madre va a producir anticuerpos contra su propio hijo. Lo que pasa acá es que la placenta es un tipo de barrera en que las sangres no se mezclan y ni todos los anticuerpos logran atravesar la placenta. ¿Cuál era el anticuerpo que atravesaba la placenta, Samuel? É, e IgG. IgG, justamente. Ese es el anticuerpo que atraviesa. Pero la cuestión acá es que eh, si la madre nunca tuvo ningún tipo de embarazo y nunca tuvo contacto ni ningún tipo de exposición previa a la sangre RH positivo, tiene su primera gestación y nace el hijo. No le produce anticuerpos, ¿por qué? Porque la sangre en la placenta no se mezcla. ¿Pasa sangre de la madre al hijo? Sí, pero no se mezcla la sangre. Los anticuerpos no pasan al hijo, justamente porque la madre no tiene anticuerpos, nunca fue expuesta antes. ¿Sí? Así que las sangres de los dos no se mezclan y la gestación ocurre normalmente sin ningún tipo de problema, el nene nace. ¿Y de qué tipo puede ser el parto? ¿Cuáles son los tipos de parto que tenemos? puede ser por cesárea. Puede ser por cesárea o por normal, ¿no? Claro, Normal. puede ser normal, puede ser que lo saquen del canal del parto y puede ser por cesárea, que le abran directamente a la madre y le sacan al hijo. En los dos casos, lo que voy a tener es bastante sangre, porque en el caso de la cesárea le cortan, entonces sangre va a haber un montón, y en el caso del canal del parto también, porque cuando se rompe la bolsa y cuando pasa el hijo por el canal del parto, se arrastran varias células y la sangre se mezcla. Entonces, en ese momento la sangre se mezcla, en el momento del parto. Así que, si esta madre tiene parto, si el parto es por cesárea o si es normal, de la misma forma la sangre se va a mezclar. La sangre de la madre con el hijo. Y ese va a ser el momento que la madre va a tener su primera exposición. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Después que tenga esa exposición, empieza a producir ¿qué? Anticorpos. Anticuerpos. Después de la primera exposición empieza a producir anticuerpos. Pero el nene ya salió. O sea, el nene ya está fuera de la placenta. ¿Le va a hacer algún daño los anticuerpos de la sangre de la madre? Não. Pero el No, próximo sí. justamente porque ya nació, o sea, ya está. Entonces la madre empieza a producir anticuerpos después de algunas semanas, de algunos meses, pero esos anticuerpos no van a hacer nada al niño porque el niño ya nació, el nene ya nació. No le hace nada, ya no tiene ningún tipo de contacto. Entonces, bueno, la madre tiene su primera gestación. Ella es sangre RH negativo, así que nunca tuvo exposición a RH en su vida. Y cuando ocurre el parto es un evento sensibilizante, ¿sí? Cuando el nene nace, se mezclan las dos sangres. Y es en ese momento que la sangre de la madre se da cuenta y dice, ah, mira, hay una proteína rara acá, ¿qué es eso? Vamos a producir anticuerpos contra esto. Esto debe ser algún tipo de virus, bacteria, y empiezan a producir anticuerpos. Pero el nene ya nació, así que no le va a hacer ningún tipo de daño. ¿Cuándo le va a hacer algún tipo de daño? En la segunda gestación. ¿Por qué? Cuando la madre tenga la segunda gestación o un embarazo futuro, ¿sí? Cuando se tenga otro embarazo, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a pasar? La madre ya tiene anticuerpos, ya los formó, ya tiene anticuerpos. Y como hace tiempo ya que tuvo el primer hijo, ya tiene IgG. ¿Se acuerdan que primero producíamos IgM y después producíamos IgG?
En este caso, cuando tenga un futuro embarazo, ya va a tener IgG. Y como tiene IgG, ¿cuál era el anticuerpo que atravesaba la placenta, Janina? La IgG. Justamente. Así que en un futuro embarazo, el anticuerpo logra atravesar la placenta y le va a hacer daño al niño. Puede ser que el niño se muera, lo más probable es que se muera si no le hacen algún tipo de transfusión, si no lo descubren rápidamente, se va a morir y va a tener, lo más probable es que tenga un aborto. O que el niño por ahí logre nacer, pero logre nacer con una enfermedad muy fea y muy complicada, que es la eritroblastosis fetal, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Por qué es hemolítica, Miguel? Eh, Porque genera la muerte de, justamente la hemólisis de los eritrocitos del bebé. Es, o sea, cuando los anticuerpos se unan al eritrocito, el eritrocito se va a destruir, se va a hemolizar, se va a lisar. Por eso le decimos enfermedad hemolítica del recién nacido, porque la madre le pasa los anticuerpos y estos anticuerpos van a destruir los eritrocitos del hijo. Sí, eso sería la eritroblastosis fetal. ¿Y por qué eritroblastosis? Porque si ustedes se acuerdan de la clase de sangre, víamos que para generar un eritrocito yo tenía varias etapas. Proeritroblastos, reticulocitos, un montón. Y cuando tengo hemólisis, cuando mis eritrocitos están siendo destruidos, la médula lo que intenta hacer es compensar. Entonces empieza a producir más eritrocitos y los manda a la sangre de forma inmadura. No están maduros y ya lo manda directamente. Por eso tenemos eritroblastosis fetal, porque vamos a tener varios glóbulos rojos inmaduros que la médula está intentando producir para compensar la hemólisis. Bien, así que repasando en pocas palabras, cuando la madre es RH negativo y el hijo es RH positivo, si es su primer embarazo, no se sensibiliza hasta el momento del parto. Cuando ocurre el parto, se sensibiliza, la adicción, y ahí recién empieza a producir los anticuerpos que van a estar producidos después de meses. Cuando tenga su segundo embarazo, cuando tenga un futuro embarazo, la madre ya va a tener anticuerpos, así que los anticuerpos van a atravesar la placenta y van a atacar las células del hijo, los eritrocitos del hijo, justamente porque el RH está en la membrana del eritrocito. Lo que quiero que no se confundan en este caso es que, qué sé yo, al menos yo cuando lo estudié, yo tenía una idea que, no sé, los anticuerpos pasan de la placenta, de la madre para el hijo, y los anticuerpos le destruyen al eritrocito. Mentira. Sí. Los anticuerpos no destruyen el eritrocito. Los anticuerpos se unen al eritrocito. Nada más. ¿Quién va a destruir la célula? El macrófago, la célula del sistema inmune. ¿Sí? El anticuerpo lo que hace solamente es unirse al antígeno. O sea, se une al glóbulo rojo y lo marca. ¿Y para qué lo marca? Lo marca para la destrucción. Así que viene una célula del sistema inmune y dice, ah, mira, el virus ese intentando pasar desapercibido y le fagocita y le mata. Pero esas células, esos macrófagos, ¿de quiénes son? En el caso de la eritroblastosis fetal. Del feto, del bebé. Claro, es del propio hijo. O sea, los macrófagos del propio feto matan sus propios eritrocitos, sus propios glóbulos rojos. ¿Y por qué les matan? Porque esos glóbulos rojos están marcados con anticuerpos, que son de la madre. Entonces los macrófagos, los leucocitos piensan que es una célula extraña y le matan y ahí ocurre la hemólisis. Así que en realidad eso sería una enfermedad autoinmune, si lo quieres ver de un cierto punto de vista, porque el propio cuerpo se está matando sus células. ¿Y por qué les está matando? Por los anticuerpos de la madre.
que pasaron la placenta. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que me va a producir la eritroblastosis fetal? ¿Qué es lo que va a producir esa fagocitosis del eritrocito? O sea, pasan los anticuerpos, se unen al antígeno, que en este caso el antígeno es el factor RH, se unen al glóbulo rojo y el macrófago le fagocita. Así que yo tengo el eritrocito y el eritrocito pasa por un proceso de lisis, pero eso ocurre después de 120 días. Recién ahí el macrófago le fagocita y le destruye. En este caso no, en el caso que vimos de eritroblastosis fetal, los anticuerpos ya están listos, así que pasan y el eritrocito es lisado, es destruido. Y cuando el macrófago le destruye, el eritrocito tiene una partícula para llevar el oxígeno. ¿Cómo se llamaba esa partícula, Sara? ¿Cómo? ¿Cuál es la proteína que tiene el eritrocito para llevar oxígeno? Ay, pero, bueno, Sí, la hemoglobina. Entonces todos los eritrocitos, todos los glóbulos rojos tienen hemoglobina para llevar el oxígeno. Entonces cuando el macrófago le fagocita y le destruye, también va a destruir su hemoglobina. Le va a dividir en globina y en grupo hemo, justamente hemoglobina, ¿sí? Le divide en grupo hemo y globina. La globina es una proteína que lo puedes reutilizar y el grupo hemo lo va a metabolizar. Le saca el hierro y la partecita que queda es la porfirina. Y esa porfirina es convertida en bilirrubina. Así que cuando la hemoglobina, cuando el eritrocito es destruido, las partículas del eritrocito no van a estar ahí en la sangre, van a ser metabolizadas, ¿sí? ¿Y cómo es ese metabolismo? Bueno, a la hemoglobina le dividimos en globina y en grupo hemo. Al grupo hemo le sacamos el hierro y lo que queda es porfirina. Y esa porfirina la convertimos en bilirrubina, ¿sí? Así que la hemoglobina es convertida en bilirrubina. En este caso es bilirrubina indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no es soluble en la sangre, así que se une a una proteína que se llama albúmina para poder viajar en la sangre. Justamente porque la bilirrubina indirecta es liposoluble, así que necesita una proteína para viajar en la sangre. Y cuando llega al hígado, la albúmina, la proteína que la lleva, se la deja al hígado y el hígado se encarga de metabolizar y convertir esa bilirrubina en bilirrubina directa, que es cuando a esa bilirrubina le conjuga al ácido, a uno de los ácidos del hígado, glucurónico, si no me equivoco, y en este momento se convierte en bilirrubina directa. ¿Por qué directa? Porque esa ya es soluble, ¿sí? Ya es soluble en la sangre. ¿Me puedes Y volver a explicar esto, por favor? Me perdí. sí, sí, por ahí fui muy rápido, perdón. Ahí vamos otra vez. Bueno, el anticuerpo se une al eritrocito, el anticuerpo de la madre se une al antígeno, en este caso el antígeno es el eritrocito, el factor RH. Y cuando se une, le marca al eritrocito para su destrucción, para su muerte. Así que viene un macrófago, se une al antígeno, al anticuerpo, perdón, se une al anticuerpo y al antígeno y le fagocita. Y con eso le fagocita al eritrocito. O sea, el eritrocito le fagocita y le metaboliza. ¿Cómo le metaboliza? Tiene la hemoglobina y a la hemoglobina le separa en globina y en grupo hemo por varias enzimas, ¿sí? Eso es cuestión de bioquímica, no las tienen que saber las enzimas para ahora. Pero la cuestión es que lo metaboliza en grupo hemo y globina, al grupo hemo le saca el hierro y lo que queda del grupo hemo es la porfirina. A esa porfirina le metaboliza y lo convierte en bilirrubina indirecta, que es un pigmento, ¿sí? Es un pigmento de color amarillo, más que nada, amarillento. Le convierte en bilirrubina indirecta, que es un pigmento liposoluble. Es una molécula liposoluble. Eso significa que tiene afinidad por lípidos. Y la sangre es más que nada agua. Entonces, para viajar en la sangre necesita una proteína que sea hidrosoluble.
Esa proteína es la albúmina. La albúmina le lleva a ese pigmento hasta el hígado y el hígado se encarga de metabolizarlo, de convertir ese pigmento liposoluble en hidrosoluble. ¿Y cómo hace eso? Conjugando la bilirrubina con el ácido glucurónico y ahí lo convierte a la bilirrubina en bilirrubina directa. ¿Ahora se entendió un poquito más? Sí, gracias. Bien. Pregunta, esa bilirrubina directa, el nombre por ahí ya lo dice, ¿por dónde va a ser excretada? Probabilidad. Por la bilis, ¿sí? Por la bilis, justamente por eso, bilis, bilirrubina, ¿sí? Así que el hígado lo que hace es excretar ese, porque esto es un producto de desecho, ¿sí? A esto no le queremos porque es tóxico. Es un producto de desecho de la destrucción, de todo el metabolismo. Lo queremos excretar. Así que el hígado lo que hace es transformarla en directa y al hacer eso la está haciendo más hidrosoluble y excretarla por medio de la bilis. O sea, la bilis tiene tiene varias funciones, pero una de las funciones es la bilis que produce el hígado. Una de las funciones es excretar colesterol, excretar bilirrubina, que son productos de desecho que ya no necesitamos en el cuerpo. Bien, así que en el caso de este paciente, de este nene, lo que va a tener es una anemia. Pregunto, Miguel, ¿qué es una anemia? Eh, la falta de, es una falta, una reducción de eritrocitos y de, ¿cómo se llama? De, lo que estaba hablando recién, de la hemoglobina, baja la hemoglobina, Sí, sí, eso ahí es la está. palabra. Sí. La anemia es una disminución más que nada de la hemoglobina. ¿Se acuerdan en qué rango estaba la hemoglobina? ¿Cuánto era el valor normal en la sangre? A ver, Camila, ¿te acordás? Puede ser 13 de 13. De 13 a 15 más o menos. 16, sí, Ujú. ese sería el rango. Sí. Así que cuando tengo una disminución en la hemoglobina, esa enfermedad es conocida como anemia. Y esa anemia puede ser por diferentes razones. Puede ser porque no estoy produciendo bien los eritrocitos y por eso tengo poca hemoglobina. Puede ser porque no tengo los nutrientes para formar bien el eritrocito. No tengo vitamina B12, B9, no tengo hierro. O sea, podría ser por diferentes funciones, diferentes razones en realidad. Podría ser por diferentes razones. En este caso, la anemia que tiene este nene es una anemia hemolítica, o sea, los eritrocitos están siendo destruidos. Por eso que él va a tener una disminución en la cantidad de hemoglobina. ¿Y de qué tipo sería? Sería anemia normocítica. ¿Por qué es normocítica, Ari? Porque el tamaño de los glóbulos rojos sigue igual. Claro, o sea, el eritrocito no le cambió nada del tamaño. Lo que está pasando acá, ¿por qué disminuye la cantidad de hemoglobina? Porque el eritrocito está siendo destruido, ¿sí? Así que el VCM, que es el volumen del eritrocito, el tamaño, digamos, el volumen corpuscular medio, el VCM no va a disminuir, es el mismo VCM. Lo que está pasando acá es que el eritrocito está siendo destruido. Por eso la anemia es normocítica, porque el tamaño sigue igual, y es de tipo hemolítica porque lo que está pasando es la lisis, la destrucción del eritrocito. Bien, ¿y qué es lo que va a pasar con ese paciente?
A ver, si no tengo hemoglobina, ¿qué es lo que voy a tener en el cuerpo? Porque, o sea, ¿para qué me servía la hemoglobina? Transporte de oxígeno. Claro, así que si yo tengo una disminución de la hemoglobina, voy a tener, voy a tener falta de oxígeno en todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Porque tengo menos células que están llevando el oxígeno. O sea, puedo respirar, pero el oxígeno no llega a mis células justamente porque no tengo tantos eritrocitos, no tengo hemoglobina, ¿sí? Así que una de las consecuencias de esto va a ser que el paciente va a tener problemas en oxigenar todo el cuerpo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave de esa enfermedad es el acúmulo de bilirrubina. ¿Por qué? Acuérdense que cuando el eritrocito era fagocitado y era metabolizado, la hemoglobina se convertía ¿en qué? Bilirrubina. En bilirrubina, ¿sí? A la hemoglobina le sacamos la globina, lo que queda es el grupo hemo, le sacamos el hierro, lo que queda es porfirina. Y la porfirina es un pigmento y le vamos a convertir en bilirrubina indirecta. Esa bilirrubina indirecta es un producto de desecho y lo que yo les decía justamente es que es tóxico. Igual que el dióxido de carbono, o sea, el dióxido de carbono es lo que expiramos en la respiración, ¿no? Inspiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. ¿Y por qué estamos sacando a todo momento dióxido de carbono? Porque es tóxico. No lo podemos tener en mucha cantidad. Es un producto de desecho. Lo mismo pasa con la bilirrubina. Esa bilirrubina la tenemos que metabolizar en el hígado y excretarla. Y cuando yo tengo esta cantidad de eritrocitos siendo lisados y destruidos, voy a tener un aumento de bilirrubina y esa bilirrubina va a empezar a acumularme. Y como es un pigmento amarillo, de color amarillo, cuando se me acumula, voy a tener lo que es conocido como ictericia. Por eso en algunos pacientes con anemia van a ver que están como más amarillos, ¿viste? Con un color distinto. Esa es la ictericia. Bien, así que el paciente, el nene, va a tener ictericia, va a estar bien amarillo porque tiene un acúmulo de ese pigmento, de la bilirrubina indirecta, que era un metabolito del metabolismo de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina se convierte en bilirrubina y como es mucha hemoglobina que está siendo destruida, voy a tener un acúmulo y eso se llama ictericia. Pero vos podés decir, ¿pero qué onda? O sea, dale, está un poquito más amarillo, pero no le pasa nada, ¿viste? Está bien, le cambió un color, un poquito el color nada más. ¿Por qué esta enfermedad es muy preocupante en el caso de los niños? Además de que no tengan oxigenación, porque no tienen hemoglobina, no es solamente el hecho que estén amarillos. La bilirrubina es tóxica, así que cuando se acumula va a producir problemas en el cuerpo. Uno de esos problemas es el kernícteros o kernicteros, que es cuando esa bilirrubina se acumula en cerebro. Por ejemplo, en este corte, ¿sí? de cerebro, lo que vemos acá, básicamente ahí lo acerco un poquito. Bien. En este corte de cerebro, lo que vamos a tener acá es, bueno, qué sé yo, el tálamo, los ventrículos laterales, tercer ventrículo entre los tálamos, los núcleos de la base, ¿sí? Ya no se acuerdan nada de anatomía, yo sé, pero bueno. Lo que tenemos en este corte básicamente es una parte del sistema nervioso y miren ustedes cómo está amarillo. ¿Por qué está tan amarillo? Justamente porque se acumuló bilirrubina y eso es tóxico y le va a hacer al niño con que tenga problemas en su sistema nervioso. No se va a desarrollar su sistema nervioso como debería. Y esa es justamente la enfermedad de Kernicterus, ¿sí? ¿Cómo le podemos tratar a ese niño? Bueno, le ponemos sangre
¿sí? Sangre sin anticuerpos, por supuesto, sangre que sea de su mismo tipo. Le transfundimos la sangre para que tenga hemoglobina suficiente para transportar oxígeno. Y a la bilirrubina que ya está en la sangre, o sea, la bilirrubina que ya tenía desde antes, la que se formó, a esa bilirrubina hay que metabolizarla en el hígado. Y como eso se demora, lo que hacemos es tratarlo con fototerapia, ¿sí? Porque los rayos violeta de la fototerapia lo que hacen es transformar a esa bilirrubina indirecta y metabolizarla. Así que esa sería la forma de tratarlo, básicamente. Y eso hay que hacerlo muy rápido porque si no se acumula en el cerebro y el paciente va a tener que reintegrarse. Y a partir del momento que tenga esta enfermedad, listo, el sistema nervioso ya no se va a desarrollar. O sea, aunque le tratemos cuando tenga 40 años, si llega a los 40 años, su sistema nervioso todavía va a estar sin desarrollarse. Así que es muy preocupante esta enfermedad. Bueno, para terminar, les quería añadir algunas cositas más. Por ejemplo, yo había visto un caso clínico de una mujer que su madre justamente tuvo ella, que fue la primera gestación, y después tuvo como 8 abortos. Y en ese tiempo, o sea, la mujer ya tenía edad, en ese tiempo no sabían todavía, vivían en una población, en un pueblito del campo, que no sabían, no tenían idea de todo el factor RH, el sistema BO. Entonces lo que le pasó a la madre justamente es que tuvo la primera hija, que era RH positivo, la hija nació y fue hija única, porque todos los otros hijos que tuvo eran RH positivos y en este caso ya tenían anticuerpos, así que eh, tuvo un montón de abortos. O sea, solamente logró tener una hija. Y vos te puedes preguntar, ¿y cómo le tratamos a esa madre? O sea, ¿cómo hacemos con que pueda tener más hijos si ya tiene anticuerpos en la sangre? Lo que hacemos es tratarla cuando sabemos que la madre es negativo y hay posibilidad de que el hijo sea positivo, lo que hacemos es tratarla directamente. Antes, aunque el que llegue a los 6 meses, ya empezamos a tratarlo. ¿Y qué es lo que le damos? Le damos anticuerpos, anticuerpos. Y eso por ahí les va a causar un poquito de confusión en la cabeza. Porque imagínense, no es nada muy complicado. La madre lo que tiene en su sangre es anticuerpo, ¿no? ¿Verdad? O sea, tuvo el hijo, se sensibilizó y produjo anticuerpos. O sea, en la sangre de la madre, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Anticuerpos. Anticuerpos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos para que esos anticuerpos no pasen la placenta y no le afecten a su segunda gestación, por ejemplo? Lo que hacemos es darle a la madre anticuerpos contra sus propios anticuerpos. O sea, le vamos a dar un anti-RH. Porque lo que tiene ella en su sangre es el anticuerpo anti-RH. Lo que le vamos a dar a la madre es un anticuerpo contra ese anticuerpo, para que ese anticuerpo sea destruido y no pase a la placenta. Así que le vamos a dar un anti-RH. Un poquito confuso. ¿Lograron entenderlo? ¿Y eso siempre funciona? O sea, ¿o hay algo que pueda, no, existe alguma coisa, eu não consigo fazer, que faça com que isso não funcione, ou Claro. sempre funciona? Eh, sí, yo por lo que sé de este tratamiento, la mayoría de las veces sí funciona. Lo que sí, o sea, hay que tratarlo desde antes. O sea, no, ¿cómo digo? No le va a hacer nada si le ponemos los anticuerpos recién cuando el nene está por nacer, porque en ese momento el nene ya va a estar todo embolizado, ya va a estar mal, ¿sí? Así que ese tratamiento es un tratamiento que se empieza antes. Cuando, por ejemplo, la pareja, cuando la mujer sabe que es positivo, perdón, cuando la mujer sabe que es negativo, que es sangre de tipo negativo, y el hombre sabe que es de tipo positivo, cuando ellos tengan la primera gestación, ya le empezamos a tratar directamente, por las dudas, ¿sí? É, Porque puede ser outra, que ella haya tenido un aborto y ya se haya sensibilizado.
claro. Y esto se puede prevenir, o sea, ya saben, o sea, que el papá es negativo y la mamá positivo, o qué sé yo. Al con- revés. ¿Sí? No, sí, el mismo. Y en el primer embarazo ya empiezan a hacer eso de antígeno, Sí, antígeno. justamente. O sea, cuando tenés un acompañamiento médico, digamos, y tu médico de cabecera ya sabe que, ponele, estás vos y tu esposo, tu marido. Cuando el médico de cabecera ya sabe que vos sos cero negativo y él es cero positivo, o sea, él tiene el antígeno RH, ya te empezamos a tratar directamente. En tu primera gestación ya te empezamos a tratar. ¿Por qué puede pasar eso? Porque puede ser que te hayas sensibilizado antes por un aborto, que ni siquiera tenés idea que lo tuvo, porque muchas veces el aborto se confunde con la menstruación. Entonces puede ser que ya te hayas sensibilizado antes por algún tipo de transfusión, ni idea. Incluso yo vi un caso de una chica que había dicho que nunca había tenido hijos y nunca había tenido ningún tipo de relación sexual, digamos, y estaba sensibilizada. Y vos decís, pero ¿cómo se sensibilizó? La cuestión es que ella en su juventud se inyectaba drogas y cuando se inyectó utilizó la misma seringa de otra persona que tenía el tipo de sanguíneo y en ese momento se sensibilizó. Así que en este caso de esa madre, en su primer embarazo ya va a producir anticuerpos, o sea, ya va a tener Ah, anticuerpos contra el hijo, porque ya fue sensibilizada antes. ¿Sí? no, gracias. Bien. Bueno, así que ese sería el tratamiento más que nada y qué sé yo. Esto sería lo que vamos a ver hoy de grupo sanguíneo. No sé si tienen alguna duda. Genio, No, porque no. Ari, ¿vos tenés alguna pregunta? Creo que hayas prendido el micro. no. Sara, No, yo dije que sos un genio. nada, no, para nada. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hacemos un break y volvemos a las 10:10, ¿sí? Vamos a volver con corazón como bomba. Así que a las 10:10 volvemos, ¿sí? Tiene Ya. una pausita para tomar un café, despertar.